Buenos días, hermanos. Qué gusto estar con ustedes nuevamente en esta mañana. Es un privilegio encontrarnos aquí, en la iglesita querida de Pomaski, en el último sábado de este año 2018. Realmente podemos decir, ¿cuántos podemos decir? Wow, ha sido un año muy interesante. Ha sido un año que realmente hemos tenido circunstancias personales que pienso que nos han permitido desarrollar y crecer en preparación al pronto regreso de Cristo. Y más aún al notar y al considerar y mirar los eventos que nos están hablando de la inminente regreso y segunda venida de Cristo Jesús. En esta mañana, hermanos queridos, es mi intención y mi deseo que repasemos un poquito la experiencia que cada uno debe pasar. Experiencia que nadie se va a librar. No importa cuál sea nuestro antecedente, nuestras circunstancias actuales, nuestro intelecto, nuestro conocimiento, nuestros títulos, no importa cuál sea nuestra experiencia, todos tenemos que pasar por una realidad. Y en esta mañana es mi deseo que, a la luz de la palabra del Señor, nos pueda avisar dónde estamos parados y en qué tenemos que seguir progresando con ayuda de Dios. Con esto en mente, quiero invitarles a que todos simplemente inclinen su rostro para orar, que el Espíritu Santo nos dirija y nos enseñe lo que su palabra nos tiene en esta mañana. Oremos. Señor Jesús, en esta mañana venimos delante de ti, Señor, no dignos, pero necesitados de ti, Señor. Y es nuestro deseo de que en esta mañana uses, Señor, tu Santo Espíritu con poder para ayudarnos a discernir los tiempos y poder enmendar nuestra vida y prepararnos, Señor, para tu pronto regreso. Ayúdanos, Señor, en esta mañana. Te rogamos en Cristo Jesús. Amén. Quiero que leamos nuestras Biblias, hermanos queridos, en Apocalipsis 11 y el versículo 15, y luego vamos a ir al 18 y al 19. Dice la palabra del Señor en este siguiente pasaje, y dice: y el séptimo ángel tocó la trompeta, y fueron hechas grandes voces en el cielo, que decían: los reinos de este mundo han venido, ¿a qué? A ser de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará para siempre jamás. Saltemos al 18. Y se han airado las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo para juzgar. ¿Qué cosa dice? Para que los muertos sean juzgados, y para que des el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, pequeños y grandes, y para que destruyas a los que destruyen la tierra. Y el 19, que es nuestro enfoque central en esta mañana. Y el templo de Dios, que fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto fue, ¿qué cosa? Vista en su templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, y un terremoto, y grande granizo. Muy bien. Primeramente arranca esta narración con la expresión de que sonó una trompeta. ¿Qué número era? ¿Qué número de trompeta era? El versículo 15. Y el séptimo ángel tocó la trompeta. La séptima trompeta fue sonada. Y siguen conmigo un poquito más al versículo 14 anterior. Cuando sonó la sexta trompeta en Apocalipsis 9, dice el versículo 14 de Apocalipsis 11, y el segundo ay es pasado, he aquí el tercer ay viene pronto. Acordémonos que la quinta trompeta, cuando estudiamos Apocalipsis 9, la quinta trompeta y la sexta trompeta van acompañadas de sus respectivos ay. Algo importante que tenemos que concebir para el análisis geográfico y político donde estamos ubicándonos es de que la quinta trompeta y la sexta trompeta nos habla de la experiencia del mundo musulmán en el ámbito histórico del mundo
con el propósito de detener el avance y el progreso de las fuerzas papales para tomar el control del mundo. Esto es una historia. No tenemos tiempo de estudiar ahorita la sexta, y habíamos estudiado un momento atrás, la quinta y la sexta trompeta, pero cabe notar ese punto, que las dos indicaciones de hay en esas pasadas trompetas es la valoración del mundo musulmán presente en los designios en la historia mundial recorrida. Con eso en mente, pensemos un poquito más ahora lanzándonos a la ubicación del tiempo de la séptima trompeta, es decir, del tiempo en el cual el tercer ay también está por sonar. Dice, y el templo de Dios, versículo 19, fue abierto en el cielo y el arca del pacto fue vista en su templo. Yo quiero que miremos un poquito más el contexto cuando se abre el cielo. Vamos a mirar en San Juan 1:51. Vamos a ir rápidamente porque el tiempo es un poquito corto y el material es bastante lo que se tiene, así que vamos a tratar de cubrirlo. En Juan 1:51 dice el Señor, y dícele, de cierto digo. Esto fue una vez que Jesús fue bautizado y cuando pues los discípulos Andrés y Simón, Pedro, tomaron, ¿no es cierto?, la iniciativa de ser discípulos de Cristo, y luego Felipe, y luego Natanael, y cuando Natanael estaba detrás del árbol, Jesús le dice, yo te vi que estabas allí, y le dice, ¿de dónde me conoces? Y él se sorprendió, y fue entonces que Jesús dice esto, y te dice, de cierto te digo, de aquí en adelante veréis ¿qué cosa? El cielo abierto, ¿y qué? Y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Algo importante notar, que cuando el cielo se abre, Jesús está presente, y aquí dice que ángeles andan sobre él. Muy interesante. Nosotros tenemos un mensaje en el aspecto histórico de la séptima trompeta. El cielo se abre, hay ángeles que están vistos en la figura y en la presencia de Cristo. Vamos a seguir avanzando, pero para que tengan una noción, el mensaje de los tres ángeles es un mensaje que se abrió al mundo cuando el cielo fue abierto. Y vamos a mirar un poquito más. Dice, vamos a mirar un poquito la historia. En Hechos 7, 55 y 56. En Hechos 7, 55 y 56 dice, mas él, hablando de Esteban, cuando estaba en el concilio y estaba siendo juzgado delante del Sanedrín, dice, mas él, Esteban, estando lleno de ¿qué, hermanos? Del Espíritu Santo, puestos los ojos, ¿dónde? En el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo Esteban, he aquí veo ¿qué? Los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Miren ustedes y noten cómo Esteban estaba en un evento de juicio, en su juzgamiento, y él alzó los ojos y miró a Cristo, a la diestra del Padre, los cielos abiertos. Y miren ustedes la situación. Y vamos a ver un poquito más los detalles a continuación. Quiero que pensemos un poquito más ahora, miremos en Salmos 89:14. Ustedes lo tienen ese verso. Justicia y juicio es el asiento de tu trono. ¿Dónde estaba sentado Jesús aquí en la visión de Esteban? A la diestra de Dios. Dios está en su trono. Justicia y juicio son el asiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Siempre que aparece el cielo abierto y se ve el trono de Dios, una indicación de tiempo de juicio. Y miren ustedes algo interesante. En Daniel 9:24, ¿qué nos dice en Daniel 9:24? Daniel 9:24 dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad. ¿Para qué? Acabar la prevaricación, concluir pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia de los siglos, sellar la visión y la profecía y ungir a los santos de los santos. Esta profecía de los 490 años se estaba cumpliendo precisamente con el apedreamiento ¿de quién? De Esteban. El tiempo de gracia que Dios había dado a Israel, 490 años, estaba llegando a su conclusión, y Esteban vio el cielo abierto con Cristo y el Padre en juicio. Se acabó el tiempo de gracia para Israel, llegó juicio a Israel.
y paralelamente mientras Esteban estaba siendo juzgado por su noble causa. Miren ustedes la sincronización de la palabra del Señor. Y miremos un poquito más en el aspecto histórico. Pasaron los años, la profecía nos dice en Daniel 8, 13 y 14, y a uno sentado que hablaba y a otro de los santos dijo al que hablaba, ¿hasta cuándo durará qué cosa? La visión del continuo y la prevaricación asoladora que pone al santuario y el ejército para hacer ¿qué? Hollados. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado, será limpiado, habrá juicio. De esos 2300 años, una parte se cumplió en los 490 años para Israel, y luego 1810 años más tarde llegó al cumplimiento de los 2300 años. ¿Cuándo fue eso? El 22 de octubre de 1844. Por ende, entonces, el momento que en 1844 empieza un ciclo de juicio, nos encontramos otra vez en el contexto del cielo abierto y en el contexto de Jesús en el trono, llevando a cabo y emitiendo juicio. Con esto en mente, veamos en Apocalipsis 14:7. ¿Qué fue lo que pasó el 22 de octubre de 1844 cuando entró esta segunda etapa del juicio de los 2300 años? Dice, diciendo en alta voz, temed a quién, temed a Dios y dadle gloria, porque ¿qué? La hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Específicamente nos narra la historia que con los cumplimientos de los 2300 años vino juicio. ¿Estamos bien? ¿Qué nos dice Apocalipsis 3, 7 y 8? Apocalipsis 3, 7 y 8 dice el Señor en la iglesia de Filadelfia. Escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia. Estas cosas dice ¿quién? El santo. ¿Quién iba a ser ungido? ¿Ungir al santo de los santos? Cristo. Estas cosas dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí dado, ¿qué cosa, hermanos? Una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar, porque tienes un poco de potencia. Has guardado mi palabra y no has negado, ¿qué cosa? Mi nombre. Rápidamente, la primera slide, Yardencita, ¿me ayudas con la primera cita que tenemos? Dice la hermana White, la primera cita, la tenemos ya. Cuando el templo de Dios, ¿qué dice? Fue abierto en el cielo, Juan vio la santa ciudad, una clase de personas cuya atención había sido atraída por el arca que contenía, ¿qué cosa? La ley de Dios, a la cual, ¿qué dice? Miraban con reverencia. ¿Qué nos decía Apocalipsis? El cielo abierto, ¿y qué se veía allí? El arca de Dios en el templo. Entonces miren lo que dice, la prueba especial del cuarto mandamiento no llegó después que el templo de Dios fue ¿qué? Abierto en el cielo. Entonces, miren ustedes y noten, en el contexto histórico, profético, desde 1844 se dio la luz al mundo sobre el sábado. El mensaje adventista fue proclamado. Empezó a sonar el primer ángel, segundo ángel, tercer ángel, con ese clamor. Y abundó y abarcó toda la tierra. Y la luz íntegra de la palabra del Señor fue dada al mundo. Antes de 1844, ¿se conocía se conocía el tema del sábado? Todos los reformadores, muchos de ellos lo entendieron y lo cumplieron, pero muchos no, como Martín Lutero. Él no conoció esa luz, pero fue fiel en la luz que tuvo. Y no fue entonces hasta el tiempo cuando el Señor abrió nuevamente el cielo y emitir juicio, que entonces toda la luz final fue dada al mundo. Muy bien, vamos rápidamente a Apocalipsis 11, 18. En Apocalipsis 11, 18, donde estábamos, allí el versículo dice así, en Apocalipsis 11, 18, y se han airado las naciones. En el contexto histórico, vamos a ver, en el contexto histórico, en el tiempo de 1844, previo a ello, había sucedido la Gran Revolución Francesa en el año de 1798. Habían conflictos que se llevaban a cabo y que estaban las naciones en esta situación bélica, situaciones de adversidad.
La época precisamente cuando se estaban llevando todavía los conflictos con los árabes, muchos conflictos que estaban dando una idea del tema de cuando se airaban las naciones. Pero nosotros vamos a tener algo mucho más contundente en el tema, y vamos a mirar en este sermón un poquito más, cuando se desarrolle la ira de Dios. Vamos a mirar un poquito en Apocalipsis 14, 9 y 10. ¿Qué es lo que va a derramar la ira de Dios y cuando va a haber el conflicto con las naciones airadas? En Apocalipsis 14, 9 y 10, el tercer ángel siguió diciendo, ¿qué cosa? Si alguno adora a la bestia y a su imagen, ¿no es cierto? Toma la señal en su frente o en su mano, él también beberá el vino de la ira de Dios. Y como nos narra allí, la ira de Dios se viene sobre los que pisotean el sábado. Siguiente cita, por favor, miremos aquí. A medida que los libros de registro se vayan abriendo en el juicio, las vidas de todos los que hayan creído en Jesús pasarán ante Dios para hacer ¿qué cosa? Examinadas por Él, empezando con los que vivieron primero en la tierra. Nuestro abogado presenta los casos de cada generación sucesiva y termina con los vivos. ¿Qué nos decía este versículo que decía, volviendo a Apocalipsis 11, 18? Si han airado las naciones y la ira ha venido, y el tiempo para juzgar ¿a quién? A los muertos. Entonces el juicio que empezó en 1844 inicia con la etapa de juzgamiento a los que ya están muertos. Y como narra la hermana White, nos va indicando de todas las generaciones pasadas que vivieron y fueron nombradas como pueblo de Dios, Dios hace ese juicio respectivo. Vamos rápidamente al siguiente slide. El juicio se lleva ahora adelante, ¿dónde? En el santuario celestial. Esta obra viene realizándose desde ya muchos años. ¿Cuánto tiempo ha pasado hasta aquí, hasta de nosotros? Más de 170 años, ¿verdad? Más o menos. Miren lo que dice. Pronto, nadie sabe cuándo les tocará ser juzgados ¿a quiénes? A los vivos. Miren ustedes este punto importante. En la augusta presencia de Dios, nuestras vidas deben ser pasadas en revista. Entonces, muy importante cómo la pluma inspirada nos enseña que después de la primera etapa de juicio a los muertos, viene el juicio a los vivos. Y vamos a mirar un poquito más. Siguiente slide. ¿Qué dice? Las filas raleadas serán llenadas por aquellos a quienes Cristo representó como viniendo en la 11ª hora. ¿Cuándo es la 11ª hora en este tiempo del juicio? ¿Al inicio o al final? Al final del tiempo de juicio es ya en la etapa en donde el Señor empieza una obra algo diferente. El tiempo de los juicios destructores de Dios es el tiempo de la misericordia para aquellos que hasta el momento no han tenido la oportunidad de aprender qué es la verdad. ¿Qué dijo el santo y verdadero que abrió las puertas de 1844? Nos dio el mensaje íntegro de verdad. Pero ha habido muchos que no han conocido ese mensaje de los tres ángeles y el Señor les da la oportunidad en la 11ª hora, al final de la etapa de juicio. Y aquí es donde el Señor dice, su mano todavía se extiende para salvar, mientras la puerta se cierra ¿para quién? Para aquellos que no, ¿qué cosa? Quisieron entrar. Será admitido un gran número de los que en los últimos días oirán la verdad por primera vez. Entonces miren ustedes las etapas del juicio, cómo el Señor empieza a cerrar la puerta a algunos que ya están viviendo en ese momento de la 11ª hora y les abre la puerta a muchos que están dispuestos a entrar. Muy importante estas pautas, hermanos, para que vayamos comprendiendo. Entonces, antes de que termine el juicio en general, primero con los muertos y luego con los vivos, una vez que termine este juicio, ¿qué es lo que viene, hermanos? ¿Qué decía en el versículo 19? Y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca del pacto fue vista en su templo. ¿Y qué hubo? Relámpagos, voces, truenos, terremoto y grande granizo. ¿Cuándo es eso? ¿Qué significa eso?
Veamos conmigo rápidamente en Apocalipsis 16, 17 y 18. Vamos rápidamente a Apocalipsis 16. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis 16, que es el capítulo del derramamiento de las plagas. Dice así: y el séptimo ángel derramó su copa, ¿por dónde, hermanos? Por el aire, y salió una grande voz del templo del cielo, del trono, que decía ¿qué? ¿Quién estaba en el trono? A ver, ¿quién estaba allí? ¿Quién estaba en el templo, en el trono? Cristo. Y cuando Cristo dice hecho es, entonces el 18, fueron hechos ¿qué? Relámpagos, voces, truenos, gran temblor de tierra y terremoto tan grande que nunca hubo. Miren ustedes entonces, una vez que el Señor termina su etapa de juicio, llegan ¿qué cosa? Las plagas, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa con la llegada de las plagas? Ha terminado el tiempo de gracia, porque Cristo ha dicho hecho es. Muy bien, con esto en mente, vamos a Apocalipsis 15:8. Apocalipsis 15:8 nos dice, miren ustedes un poquito más ampliando este tema. Y cuando Él abrió el séptimo sello, fue hecho silencio en el cielo casi por ¿cuánto? Media hora. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y echólo a la tierra. ¿Y qué hubieron? Fueron hechos truenos, voces, relámpagos y ¿qué más? Y terremoto. ¿Por qué quedó en silencio el templo? Porque es la venida de Cristo. Sí, de 15:8, hermanos. Apocalipsis 15:8. Apocalipsis 15:8, hermanos queridos. Quiero que me sigan un poquito porque tenemos que tratar de conglomerar todo esto. Muy bien. Si estamos claros, entonces cuando hay silencio, perdón, ¿no? Y el templo se llenó por la majestad de Dios y por su potencia, y ninguno podía entrar en el templo hasta que fuesen consumados las 7 plagas de los 7 ángeles. Muy bien, perdón, es Apocalipsis 8, 1 y 5, el que les mencioné. Apocalipsis 8, 1 y 5, cuando Él abrió el séptimo sello, fue hecho ¿qué cosa? Silencio en el cielo. Entonces, ¿qué significa que haya silencio en el cielo? Que el Señor ya no está más en su templo, está vacío el cielo. Y es cuando Cristo viene. Y mientras el Cristo está viniendo, ¿qué está pasando en la tierra? ¿Están qué cosa? Cayendo las plagas, truenos, voces, relámpagos y un gran terremoto. Siguiente slide, por favor. Me dice la palabra del Señor. Cuando Jesús se levante en el lugar santísimo, ¿la tenemos? Y ponga a un lado sus vestiduras de mediador y se revista con las vestiduras de ¿qué cosa, hermanos? De venganza, en lugar del atavío sacerdotal, habrá terminado la obra en favor de ¿quiénes? De los pecadores. Entonces la gracia se terminó absolutamente para todos. Dice, habrá llegado entonces el momento en que se dará el dictamen, la sentencia, bien sea a los unos o bien sea a los otros. ¿Qué dice? El que es justo el que es injusto sea injusto todavía, y el que es justo sea todavía, ¿qué, hermanos? Justificado. El hecho de ser justificado es un mecanismo de proceso. Es una palabra que nos expresa algo que está sucediendo. Yo debo ser y mantenerme estando justificado o seguir siendo justificado hasta cuando Cristo me venga a ver. Yo no puedo quedarme un instante sin ser justificado. ¿Y qué más dice? Y el que sea santo, ¿qué cosa? Sea santificado todavía. Entonces nos narra la experiencia que quiero que miremos aquí un poco, hermanos, la experiencia de lo que significa la justificación por la fe. El mensaje que nosotros como adventistas debemos entender es de que nosotros recibimos la justificación a través de los méritos de Cristo. Somos justificados, somos reaceptados ante el Padre, no por dignidad propia, sino por los méritos y justicia de Cristo. Y en nosotros hay un proceso de decisión para ser santificado. ¿Qué es la santificación? Les pregunto, ¿hay diferencia entre el estado de santidad y la decisión de santidad? ¿Qué significa estar en un estado de santidad?
Un estado de santidad significa que no hay nada que yo haga que me quite de ese estado, que me quite de ser santo. ¿Será que mi persona puede ser santo hoy? Y cuando hablamos de santidad y santificación, ¿no es cierto? ¿Qué entendemos? ¿No es cierto que ser santos como vuestro Padre Celestial es santo? Dios es luz, en Él no hay tinieblas, en Él no hay mentira. ¿Qué significa este contexto, hermanos? Que Dios vive en la norma de la ley de Dios. Cuando nosotros obedecemos la ley de Dios, escogemos vivir en santificación. Yo, en esta tierra, nunca voy a tener el estado de santidad, porque en mí siempre va a haber la tentación para escoger desobedecer a Dios. ¿Cómo es mi santificación entonces? Decidir obedecer a Dios para mantenerme santificado. ¿Sí me explico? Cuando el Señor dice, el que sea santo, santifíquese más todavía. Es una experiencia en la cual yo decido momento a momento vivir en sumisión a los mandamientos de Dios, y eso me hace acepto delante de Dios y me cataloga como una decisión de santificación. Yo no soy santo, no tengo un estado de santidad, porque ahora puedo obedecer y en media hora ¿qué puedo hacer? Desobedecer. ¿Será que mi estado entonces es de santidad? No. Pero en la experiencia cristiana que el Señor nos ha llamado, hermanos, para emitir esta sentencia a favor de los hijos de Dios, es de que yo decida ser justificado continuamente y santificado continuamente. Es una gran diferencia entre la doctrina que nos enseña que la santidad es un estado, una forma, mientras que la palabra nos enseña que la santidad es una decisión que cada uno debe tomar. Vamos a fortalecer un poquito más esta noción. Leamos la siguiente slide, por favor. Se da a todos oportunidad de ¿qué, hermanos? De decidirse, ¿por qué? ¿Por la vida o por la muerte? Entonces, ¿estamos en un estado de santidad? No, ¿verdad que no? Nosotros estamos en un estado de decisión constante. O decidimos la vida o decidimos la muerte. Decidir por la vida es decidirnos santificar, por ende decidir obedecer. Los hombres serán juzgados de acuerdo con la medida de luz que hayan sido dada. Todos serán probados antes que ¿quién? Que Cristo abandone su puesto, ¿dónde, hermanos? En el lugar santísimo. Todos van a ser juzgados y llevados a su sentencia. Toditos, no importa dónde estés, cuánta luz tenga, porque Dios va a juzgarte en base a tu luz. Pero todos van a tener que decidir, o soy obediente y fiel y me santifico, o soy opuesto y soy desobediente y recibo finalmente la muerte. El tiempo de gracia de todos terminará cuando Él deja de interceder por los pecadores y se revista de las vestiduras de venganza. ¿Estamos claros entonces lo que la palabra nos enseña? La gracia, todos tenemos la oportunidad de ser salvos, hermanos. Pero el Señor habla de que para ser salvos necesitamos haber sido y debemos ser continuamente justificados y santificados. ¿Estamos bien? Muy bien, rápidamente. ¿Qué es lo que está pasando entonces a vísperas de que venga el tiempo del fin y de las plagas? Antes de que llegue el final del tiempo de las plagas, algo debe pasar en el pueblo de Dios. Vamos rápidamente a Lucas, y perfecto, el sellamiento tiene que ver. Lucas 19, 43 y 46. Dice el Señor, en Lucas 19, 43 y 46. El Señor nos habla de que el Señor viene a visitarnos. El Señor viene a visitarnos para darnos un sellamiento, para ponernos una señal que nos distinga y que nos separe de todo ese grupo de personas que no se santificaron. Dice en el versículo 43, Lucas 19, 43, porque vendrán días sobre ti, ¿qué cosa, hermanos? Lean conmigo, que tus enemigos te cercarán con baluarte y te pondrán cerca y de todas partes te pondrán en estrecho. Tiempos difíciles que se vienen, dice el Señor.
y se derribará a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán sobre ti, ¿qué cosa, hermanos? Piedra sobre piedra, por cuanto no conociste, ¿qué cosa? El tiempo de tu visitación. Dice el Señor, y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciendo, escrito está, mi casa, casa de oración es, mas vosotros le habéis hecho, ¿qué cosa? Cueva de ladrones. En el contexto espiritual, el Señor está limpiando su casa, su templo en el cielo, y a todos los que estén en otras formas de vida, altercando, comprando, vendiendo en esquemas religiosos, sin adherirse a una verdad, ni ser justos, ni ser santificados, el Señor dice que no conocieron el día de su visitación. Eso le pasó a Jerusalén. ¿Cuál era la profecía que llegó a Jerusalén? En Sofonías 1:9 al 13. Sofonías 1:9 al 13 dice, asimismo, haré visitación en aquel día sobre todos los que, ¿qué cosa? Salten la puerta. Miren ustedes, si nosotros no estamos atentos, viviendo en armonía con esa puerta abierta del lugar santísimo, en armonía con la justificación y santificación que el Señor nos pide, y nos saltamos de esa experiencia, vivimos en una experiencia que vamos a mirar lo que está pasando en el mundo ecuménico, en el mundo evangélico, donde se ha rechazado el trabajo de Cristo en el lugar santísimo. Vamos a seguir mirando un poquito más. Y el versículo 10, y hablará en aquel día, dice Jehová, voz de clamor desde la puerta del pescado, y al aullido desde la segunda y grande quebrantamiento desde los collados. Aullad, moradores de Mactis, porque todo el pueblo mercader, ¿qué cosa? Es destruido. Todos los que estén en actividades contrarias a la experiencia de justificación y santificación que Cristo está haciendo para dar su señal y sellamiento, todos esos van a ser destruidos. Y será en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén, ¿con qué cosa, hermanos? Con candiles, con lámparas, con linternas, lo voy a escudriñar de arriba para abajo, para mirar si es que hay luz en él. Dice, y haré visitación sobre los hijos que están sentados sobre sus heces. Son palabras fuertes que usa el Señor aquí, muy fuertes. Los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien, ni hará mal. Miren ustedes, aquellos dicen, si el Señor viene de aquí en 50 años, pues que venga. Si el Señor no va a mirar tampoco tantas cosas porque Dios es amor. Miremos toda la teología que está sucediendo, incorporándose en las filas cristianas en el mundo, que nos están quitando la obligación de estar listos delante del Señor para ser mirados justos y santos. Dice el 13, será por tanto saqueada su hacienda y sus casas asoladas. Edificarán casas, mas no la habitarán, ni plantarán viñas, y no beberán del vino de ellos. ¿Se cumplió esto con Jerusalén, hermanos? ¿Se cumplió estos pasajes? ¿Se cumplieron? ¿Llegó el día de la visitación a Jerusalén? Por supuesto, hermanos, hemos tenido evidencia que esto ha sucedido. La pregunta es, ¿cómo somos tan incrédulos ahora de que la segunda parte está por venir? Rápidamente, miren lo que dice en Lucas 23, ¿no es cierto? Lucas 23, 44 y 46. Cuando era la hora sexta, miren lo que pasó en la época de Cristo, cuando Cristo fue crucificado. Ya empezó la indicación de que el tiempo de la visitación de Jerusalén había llegado. Ahí mismo en la muerte de Jesús, 3 años y medio antes del apedreamiento de Esteban. Miren ustedes, se llenaron tinieblas sobre la tierra hasta la hora 9. Y el sol, ¿qué cosa, hermanos? ¿Qué pasó con el sol? Se oscureció. ¿Hubo tinieblas entonces en el tiempo de la emisión del juicio, del dictamen? Empezó a haber tinieblas, hermanos queridos. Entonces Jesús clamó a gran voz y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. En Mateo 24, 42 y 44 dice, Mateo 24, 42 y 44, Jesús dice, velad, porque no sabéis a qué cosa, a qué hora, qué cosa, hermanos, vendrá vuestro Señor. No sabemos la hora de la visitación. Justo antecito, en la 11ª hora,
antes que vengan las plagas y el Señor diga, hecho está. No sabemos, pero dice aquí que tenemos que estar atentos. Les pregunto, atentos. En el día hay horas de sol, en la mañana, cuando todo está iluminado, todo ahí, usted dice, bueno, ya son mediodía, el sol justo en la mitad, más tardecito empieza a oscurecerse y empieza a llegar la noche. Cuando usted llega a la noche, usted ya sabe que el tiempo del día se fue, ¿cierto? Y allí usted no se da cuenta. ¿Será que vendrá en un ratito más, un ratito menos? Pero ya el hecho de que esté en oscuridad es una señal de que usted debe esperar al ladrón, ¿cierto? Miren ustedes el contexto. No podemos pensar y elucubrar de que el Señor no nos ha dejado pautas específicas de cuándo debemos estar atentos. Hay un tiempo en el cual nosotros debemos empezar a despertarnos y decir, ahora que está oscuro, es que debemos estar atentos. Esto pues, el versículo 43. Empero sabed que si el padre de familia supiese a cuál hora el ladrón habría de venir, ¿qué haría? Velaría y no dejaría minar su casa. El 44. Por tanto, también vosotros estad, ¿qué cosa, hermanos? ¿Con qué fin? ¿Por qué debes estar apercibido, hermano? Porque a ti no te debe llegar la visitación en forma desprevenida. Miren ustedes, porque el Hijo del Hombre viene a la hora que no pensáis. El Hijo del Hombre viene, pero ¿en qué es lo que estamos hablando? ¿En qué contexto? Del sellamiento. No sabemos la hora que el Señor va a emitir esa sentencia. El que sea justo, siga justo, y el que sea santo, santifíquese más todavía. Esa sentencia, ese sellamiento, lo debo esperar yo. Pero el Señor me dice, atento, alerta, porque no sabes el momento en el cual Jesús va a venirte a decir eso. Con esto en mente, ¿qué debo estar haciendo yo? Apocalipsis 16:15. Apocalipsis 16:15 dice el Señor, he aquí, yo vengo, miren lo que dice el Apocalipsis, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que, ¿qué cosa? El que vela y guarda sus vestiduras para que no ande desnudo y vean su vergüenza. La situación que cada persona en este tiempo de la 11ª hora, a vísperas del día de las plagas y del tiempo del fin de la gracia, el Señor te dice, tus ropas, porque vengo como ladrón. Cuando vengo como ladrón, tú no sabes el momento específico de tu sellamiento, pero debo ver las ropas. ¿Se acuerdan en el tiempo del antiguo Israel en Egipto? El Señor dice, pongan sangre pintada en los dinteles de sus puertas, porque cuando yo vea eso, no voy a entrar a matar. Por esa razón, el Señor ve ahora el tipo de vestiduras que tenemos. Cuando ustedes saben muy bien, ¿no es cierto?, en el tema de Zacarías, cuando el sacerdote Josué estaba vestiduras viles de pecado, el Señor le dijo, he quitado de ti tu pecado. Rápidamente vemos también en Apocalipsis 7, 9 y 10, nos habla de que había una gran multitud y pregunta, ¿quiénes son?, ¿no es cierto? Hay algo especial, dice Apocalipsis 7, 9 y 10. Miren lo que dice, después de estas cosas miré y he aquí una gran compañía, nadie podía contar. Dice, vestidos de ropas blancas. Miren ustedes. ¿Y qué decía el versículo 10? Y clamaban en alta voz diciendo, salvación a nuestro Dios. ¿Quiénes son salvos? Los que tienen vestiduras blancas, nuevas vestiduras limpias. Porque los que no se han limpiado nunca van a recibir el sello de Dios. En Salmos 51:7, ¿no es cierto? Dice David, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré emblanquecido. En Isaías 1:18 nos dice, ¿no es cierto? Venid luego, dice Jehová, si vuestros pecados fueren como la grana, serán emblanquecidos como la nieve. Y si rojos como el carmesí, serán como blanca lana. El Señor siempre nos está avisando que una de las pautas para recibir el sello de Dios en esta hora final es que nuestras vestiduras estén limpias. La hermana Juárez nos dice en la siguiente slide, los que son dominados por la mente carnal no pueden comprender la fuerza sagrada de la verdad vital de la cual depende su salvación. ¿Qué significa tener una mente carnal, hermanos?
Miren lo que dice, porque albergan ¿qué cosa, hermanos? Orgullo en su corazón, amor al mundo, amor a la comodidad, egoísmo, codicia, envidia, celos, concupiscencia, odio y todo mal. ¿Será eso tener ropas limpias? ¿Cómo está nuestra experiencia en esta hora undécima, hermanos queridos? Cuando el Señor está mirando la marca y la insignia de quienes recibirán su sello. Cuando el ladrón viene. Miren ustedes. Dice así, si quieren hacer vencer estas cosas, podrán participar de qué cosa, de qué tipo de naturaleza, hermanos. Entonces, ser como Jesús, un carácter como el de Cristo, una transformación de carácter. Muchos abandonan las claras verdades de la palabra de Dios y no siguen la luz que resplandece claramente sobre su senda. Hay una luz en el camino que nos alumbra y nos indica cuál es la verdad, pero muchos no la quieren oír. Siguiente, Dios quiere que todos hagan uso práctico de las claras enseñanzas de la palabra acerca de la salvación. ¿Qué es salvación, Señor? Pues Dios quiere dejarnos saber. Si son hacedores de su palabra, que es clara y poderosa en su sencillez, no dejarán de perfeccionar, ¿qué cosa? El carácter cristiano. ¿Qué es ser salvos entonces, hermanos? Tener el carácter de Cristo. En esta última hora previa al fin del tiempo de gracia, a las plagas de destrucción final, el Señor está viendo tus vestiduras. Apocalipsis 7, 2 al 4, ¿no es cierto? La gran experiencia y expresión del ángel. No, por favor, no destruyas ni la tierra ni el mar, ¿no es cierto? Ni los árboles, hasta que no hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Mire, el sellamiento es antes de destruir a los que destruyen la tierra. Si estamos viendo cómo la palabra del Señor nos está confirmando el tiempo en el cual estamos viviendo, hermanos. Apocalipsis 22, 11 al 15, rápidamente. ¿No es cierto? Habíamos dicho el que es justo, ya hemos analizado del tema. Qué importante es, hermanos queridos, que en este tiempo donde el mundo cristiano nos dice que la salvación solamente es ser justificados por la muerte de Cristo, ya habíamos hablado de esto, y rechazan el camino de la santificación. Algo importante, hermanos queridos, para determinar que estamos recibiendo el sello de Dios, es apreciar este mensaje de advertencia de que nosotros debemos recibir la teología correcta. Si estamos manipulando teologías erróneas, si estamos absorbiendo ideas falsas que se incorporan en el mensaje de los tres ángeles, debemos sacarlas como sea, para que eso no afecte nuestro destino con el sellamiento. Rápidamente, ya para más o menos tomar unas pautas adicionales, hermanos, miremos un poquito esquemas adicionales que están pasando en el mundo que nos avisan que estamos en la hora undécima, que el ladrón está llegando, que el tiempo está por culminar. En Santiago 5, 1 al 8 nos dice así, en Santiago 5, He allá ahora ricos, aullad por vuestras miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas, vuestras ropas están comidas por la ¿qué? Por la polilla. Vuestro oro y la plata están corrompidos de orín o enmohecidos, y su orín os será testimonio, y comerá del todo vuestras ¿qué? Carnes. ¿Alguna vez ustedes han visto algún tipo de enfermedad donde la piel se putrefacta y se come de hongos? Algo tan espeluznante, ¿verdad? Enfermedades terribles. Bueno, miren ustedes, esto es real. Os habéis llegado tesoros para los postreros días. ¿Será que ser rico es malo, hermanos? ¿Será que tener un carrito es malo? Mi casita, de pronto una corbatita bonita, ¿verdad? No digo que esta sea, pero solamente como ilustración. ¿Será que obtener riquezas es malo? El Señor lo que me advierte aquí es de que en los postreros días va a ser algo que no va a ser a jugar a tu favor.
Vamos a mirar un poquito más. He aquí, ¿qué es lo que está pasando en el mundo, hermanos, con respecto a las riquezas? El versículo 4. He aquí, el jornal de los obreros se ha cegado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagada de vosotros. Clama, y los clamores que les había, ¿no es cierto?, cegado, han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. A veces no tenemos ni un centavo en el bolsillo, hermanos, pero nosotros vivimos en una burbuja como si fuéramos multimillonarios. Yo veo ahora muchos jóvenes, hermanos, jóvenes con capacidades de progresar, de trabajar, prefieren estar en las calles pidiendo limosna. Y los veo jóvenes bien fuertes, jóvenes robustos, jóvenes con salud, pero no quieren tener una experiencia honrada de adquirir recursos. Es más fácil vivir en disolución, vivir disolutos, es decir, sin aprender a llevar responsabilidades. Y dice aquí de que el dinero en el mundo se está manejando de tal manera de que se está perjudicando a los que están trabajando. Dice que los jornaleros no reciben dinero, pero los disolutos sí tienen la plata. Interesante, ¿no? Está viéndose en el mundo que los que no llevan responsabilidades, los que no trabajan y no sudan para obtener recursos, viven holgados. Y los que les toca trabajar duro, y los que tienen que sudar para comer, muy interesante la economía del mundo. Solo analicemos. Estamos viviendo en un tiempo en el cual se está llevando a cabo estas cosas. Y les dejo su pensamiento que ustedes analicen. Dice, habéis vivido en deleites de la tierra. Ustedes se ponen a pensar cuál es el patrón de multimedia de lo que es la propaganda televisiva, de lo que es el estilo de vida, de lo cual todos se holgan en vivir. En placeres, ¿sí o no? La razón para vivir en estos tiempos, jóvenes, es para vivir en placeres. Busquémonos al tipo millonario para casarnos con él, porque me va a llevar en yates, en paseos, a pasar bonito. O busquemos la trivialidad de vida. Y como dice la palabra, disoluto. Esto es una sentencia seria. Habéis condenado a muerte al justo y el justo. Estamos rechazando todo lo que es recto, todo lo que es justo. Y miren lo que dice aquí la palabra del Señor en Ellen G. White. La obra del pueblo de Dios consiste en prepararse para los acontecimientos del futuro, lo que pronto sobrecogerá con fuerza abrumadora. Miren ustedes, en el mundo se formarán monopolios, ¿qué dice? Gigantescos. Los hombres se vincularán en uniones que los envolverá en un redil del enemigo. Está pasando esto en el mundo, corporaciones. Yo en los últimos años he notado cómo la microempresa, los pequeños empresarios, los pequeños generadores de recursos son exterminados y todos los recursos se están amparando ahora en las megacorporaciones. Mientras las megacorporaciones están adquiriendo todos los bienes, los que están afuera empiezan a aglomerarse en gremios. ¿Sí o no? Los gremios del un bando, los gremios del otro, ¿con qué fin? De causar protestas, de empezar conflictos, de empezar dramas, guerras, airamiento de las naciones, hermanos. Solo miremos. Unos pocos hombres se unirán para apoderarse de todos los medios que se puedan obtener en ciertas líneas de negocio. ¿Cuál es el negocio de la actualidad? Estar en una megacorporación. Ojalá yo pueda ser inversionista de eso porque me va a ir bien. Ahorita ser un entrepreneur que se conoce, un iniciador de algo, prácticamente estás en la quiebra desde empezar. Mira, se formarán gremios de obreros, los cuales rehúsen unirse a ellos, y los que rehúsen unirse a ellos serán hombres como marcados. Miren ustedes, el siguiente pasaje. Al mismo tiempo la anarquía
trata de hacer desaparecer, ¿qué cosa, hermanos? Cuando hay protestas, los gremios se levantan, ¿qué empieza a haber? ¿Orden? Desorden. Y no hay ley, no solo divina ni tampoco humana. La concentración de las riquezas y el poder, las vastas combinaciones hechas para el enriquecimiento de unos pocos a expensas de la mayoría, la unión de las clases más pobres para organizar la defensa de sus intereses y derechos, el espíritu de inquietud, desorden y derramamiento de sangre, la propagación mundial de las mismas enseñanzas que produjeron, ¿qué cosa? La Revolución Francesa. ¿Ira de las naciones, hermanos? Ira de las naciones. ¿Cuál es el meollo de este problema? Y tenemos nosotros en los países, que estamos viendo aquí en Latinoamérica, cómo estas situaciones están cada vez más amplias. La siguiente, las uniones laborales constituirán una de las agencias que traerán sobre esta tierra el tiempo de angustia como nunca había habido. Eso es el tiempo de las plagas. Miren ustedes, el siguiente pasaje. Los que pretenden ser hijos de Dios, ¿qué pasa, hermanos? Que dice, en ningún caso deberían unirse a tales gremios. ¿Estamos claros, hermanos? Entonces, ¿cómo no mantenernos unidos a esos gremios si de allí tengo que traer mi sustento a la casa? Hermanos queridos, si yo todavía vivo dependiendo de los sistemas monopólicos, si yo todavía sigo viviendo de los gremios para que me amparen y luchen por mis derechos, hermanos queridos, dice el Señor, que me voy a perder. Vamos a mirar un poquito más a profundidad. ¿Qué más viene paralelamente a este caos económico en el mundo? En Santiago 5, 7 y 8, dice así, seguimos leyendo. Pues hermanos, tened paciencia, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo hay que tener paciencia? Hay que aguantarse. Hay que tener paciencia, Señor, por favor, todo este drama, ¿qué voy a hacer? Tener paciencia hasta la venida del Señor. Pero el Señor no nos dice, tener paciencia, quédate nomás ahí, métete nomás al gremio, está bien, si te hacen gerente de la empresa, pues disfruta, pásala chévere. El Señor dice que mientras yo estoy teniendo paciencia en la venida del Señor, antes de las plagas que viene, ¿no es cierto? Me dice, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. ¿Deberíamos estar en el campo ya? ¿Deberíamos estar en el campo, hermanos? ¿Qué hacemos asociándonos en gremios cuando eso me va a destruir? El Señor me dice que mientras yo espero con paciencia la venida de Jesús, ¿dónde debo de estar? ¿Dónde? En el campo. Hermanos queridos, el tiempo que yo veo la economía desbaratarse, ¿nos acaban de subir la gasolina? No sé ustedes, pero a los que vivimos lejos nos afecta, ¿verdad? Mientras está sucediendo muchas cosas en el mundo, golpes económicos fuertes, el Señor dice, ustedes deberían ser agricultores que esperan la lluvia. ¿Qué hacemos aquí, hermanos? El Señor dice concretamente, miren lo que dice, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia, confirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor, ¿qué cosa? Se acerca. Entonces, porque viene el Señor, porque las plagas están por llegar, y porque mi tiempo de juicio se está terminando, y mi sellamiento está a la víspera, yo debo estar en el campo. El Señor dice claramente, rápidamente en Deuteronomio 28:12, abierto a Jehová el buen depósito del cielo para dar lluvia a su tierra a su tiempo. El Señor siempre que habla de lluvia nos habla de experiencias campestres. El Señor nunca habla del tema de lluvia viviendo en los monopolios, viviendo en los gremios, viviendo en los pueblos, viviendo en las ciudades. El Señor no habla de eso. Siempre que habla de lluvia, Él dice, los cielos abro con lluvia para regar los campos. Hermanos queridos, esto es serio. Y para bendecir toda obra de tus manos.
¿Qué tipo de obra de las manos nuestras el Señor va a bendecir? ¿Alcanzar la gerencia? ¿Llegar a ser el vendedor máximo del año 2019? ¿Será eso el trabajo que el Señor espera? El Señor va a bendecir las obras de mis manos cuando yo esté en la montaña, esperando y trabajando y luchando para tener algo que comer. ¿Saben? Precisamente esta semana que pasó, estaba yo ahí en mi lugar en la finca, estaba mirando cómo se trabaja y nos decidimos sembrar maíz y alberja. Y una persona de 80 años, yo la veía y él me decía, tome así, se hace el hueco y se tira 4 semillas y se sigue haciendo. Yo me ponía a pensar, digo, esta persona ha vivido aquí toda la vida en el campo, es todo lo que sabe hacer. 80 años y una persona que no le duele nada, es robusto, más robusto que yo, más fuerte, con un palo así ya hace el hueco. Yo tenía que hacer así. Y me ponía a pensar, esta persona a duras penas sabe leer y escribir. Yo he viajado el mundo, tengo títulos, conozco algunos idiomas, bueno, tantas cosas que uno aprende. Y me dice, wow, ¿cómo has aprovechado la vida? Y estoy allí, dejándolo todo eso atrás y digo, yo debo ser como ese Señor. Porque es una persona que cuando estamos haciendo eso, miramos el cielo y decimos, parece que va a llover, aprovechemos sembrando antes que llueva. Y me ponía a pensar y yo decía, ¿cómo el Señor me ha llamado a mí al sellamiento? Pero me ha llamado en el lugar que Él desea sellarme, que es aprendiendo a sembrar y a rogar al Señor por la lluvia y saber lo que cuesta tener una alberja en la boca. El Señor dice en Deuteronomio rápidamente, 32, 1 y 2, escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca, goteará como la lluvia mi doctrina, destilará como el rocío mi razonamiento. ¿Cómo sabemos de rocío si nunca he visto en la mañana la neblina que cae al regar los campos? Es una utopía, hermanos queridos, pensar que en la ciudad vamos a prepararnos. Qué triste decirlos, qué pesar. Yo tengo también mis reservas y solamente les comparto. Dios sabrá cómo le impulsa a cada uno. Pero es mi deseo que pensemos en estas cosas, hermanos. En Isaías 44:3 dice, porque yo derramaré agua sobre el secadal. ¿Usted sabe lo que es alguna vez mirar una tierra y usted ruega porque haya agua allí? Y ríos sobre la tierra árida. ¿Cómo puede sembrar donde no hay agua? Todo eso usted no tiene idea si usted no conoce el campo. Mire lo que dice, mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición será sobre tus renuevos. ¿Cuándo va a venir la lluvia tardía y el Espíritu Santo? Cuando yo conozca que es estar en el monte. Puede sonar un poquito fuerte, hermanos. Cada uno decida cómo tomarlo. Yo creo que el Señor nos debe hablar y a veces nos habla un poquito fuerte y nos jala las orejas porque es un tiempo en el cual Él está como ladrón y desea que nosotros no nos llegue la hora del fin sin estar listos. En Marcos 1:10, luego subiendo del agua, vi abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre Él. ¿Qué más sucede cuando el cielo se abre? ¿Desciende quién? El Espíritu Santo. ¿Estamos esperando la lluvia tardía, hermanos? ¿Cómo es que esperamos al Espíritu Santo que descienda sobre mi vida si yo no soy capaz de saber lo que es ser agricultor? Si yo no sé lo que es estar en el monte. ¿Cómo espero el Espíritu Santo, hermanos? Bueno, reitero, les dejo inquietudes. Proverbios 1:23 dice así, volveos a mi reprensión, he aquí yo os derramaré mi espíritu y os haré saber mis palabras. ¿Cómo puedo discernir estas cosas si el Espíritu Santo no empieza a hablarme como lluvia temprana primero? Si no acepto las gotitas de lluvia, ¿cómo me puedo estilar? ¿Cómo espero que yo entienda la palabra? No salir al campo, esos hermanos fanáticos que andan predicando de ese tipo de cosas, que exagerados.
¿Cómo puedo entender la palabra si no tengo el Espíritu Santo que me enseñe y me capacite? En Hechos 7, 55 a 56, Esteban, habíamos leído esto. ¿De qué estaba lleno Esteban? Del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo. Entonces, la experiencia del juicio, cuando se abre el cielo, cuando vemos el arca del pacto, es también la indicación de que vamos a recibir lluvia, el Espíritu Santo. Entonces, así como en 1844 hubo la primera apertura del templo y empezó la lluvia temprana con el mensaje de los 3 ángeles, a vísperas de cerrarse el tiempo del juicio, se abre otra vez el tiempo y el Señor nos indica: aquellos que estén viviendo a la luz de la verdad presente, que estén viviendo en el campo, que estén viviendo en armonía con lo que el Señor ha dejado, les voy a dar el conocimiento a través de mi Santo Espíritu para que se preparen y para que estén listos para el tiempo de las plagas. ¿Qué dice en 2 de Corintios 1:22? En 2 de Corintios 1:22, el cual también nos ha sellado y dado la prenda del Espíritu en nuestros corazones. Entonces, el Espíritu Santo es una señal ¿de qué? De sellamiento. ¿Queremos ser sellados en este tiempo del fin? Estamos viendo cómo los eventos y circunstancias del mundo políticos, y vamos a mirar un poquito más, espero que no estén tan cansados, ya un ratito más, un poquito más, ya son 15 minutos más, ya y nos vamos terminando. Ya, solamente para dar esta información, no se preocupe. Dice, muy bien, vamos ahora rápidamente, ¿no es cierto?, a mirar un poquito más las situaciones que están sucediendo en este contexto del juicio final de los vivos. En Santiago 5:9, Santiago 5:9 también nos dice: hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis, ¿qué cosa? A ver, ¿qué decía? 9. Santiago 5:9, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante a la puerta. Miren qué significa esto, de que una condenación es ya el dictamen de una sentencia, ¿no es cierto? Cuando alguien es condenado es porque ya pasó un juicio, ¿no es cierto? Para nosotros no ser condenados, ¿qué debe empezar a haber entre nosotros? ¿Pleitos? ¿Conflictos? ¿Tirándonos las piedras, los cabellos? ¿Insultándonos? ¿Hablando mal entre sillas? ¿Chismes? Para no ser condenado, es decir, para que yo no sea de los que no recibieron el sello de Dios. Rápidamente, en Hechos 5:9, Pedro dijo: ¿por qué os encarecisteis para tener... ¿por qué os concertasteis para tentar al Espíritu del Señor? He aquí la puerta de los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán. Entonces, una indicación de que se está por dictaminar una sentencia es de que el juez está a la puerta. En este ejemplo de Hechos 5:9 fue cuando, ¿no es cierto?, de Ananías y Zafira. Cuando ellos tentaron al Espíritu Santo, a la puerta estaban los que venían a emitir la sentencia. Cuando el juez dice aquí en Santiago que el juez está delante de la puerta, es la indicación en el contexto que estábamos hablando de Santiago, que mientras pasan esas cosas en el mundo, entonces Dios está ya por cerrar su juicio. Si vemos entonces, el tiempo del juicio de los vivos está por terminar. En Isaías 3:13 al 14, Jehová está en pie para litigar. ¿Cuándo se pone Jehová en pie? Cuando está por dictaminar finalmente su sentencia. Para litigar. Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra los príncipes. Miren ustedes. Vamos a Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará ¿quién? Miguel. A vísperas del fin de cierre de la gracia, se levanta el juez. El juez se coloca a la puerta. Esa experiencia de ponerse a la puerta es la experiencia de concluir. ¿Cuándo se abrió la puerta? ¿Cuándo entró el juez por la puerta? En 1844. Y cuando el juez está otra vez a la puerta, indica que el juez ya está por terminar y por salir su experiencia de juicio y poner sentencia. En Hechos 10:42, y nos mandó que predicásemos el pueblo y testifiquemos a él, y nos ha puesto por juez de vivos y de los muertos. ¿A quién? A Cristo. Entonces Jesús es tanto el juez que va a dictaminar la sentencia, así como empezó con los muertos,
va a terminar con los vivos. Con esto en mente, hermanos queridos, quiero que dejemos hasta aquí la primera parte del sermón. Luego continuaremos con ayuda de Dios en otro segmento, posiblemente por la tarde, si ustedes quieren, la siguiente parte del contexto de este tema, que queremos, con la ayuda del Señor, hermanos, que nosotros prestemos atención. El sentir del mensaje de esta mañana ha sido de que cuando dice el Señor en Apocalipsis 11, 19, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto fue vista en su templo, así como fue al inicio del juicio en 1844, también va a tomar su repercusión final y contundente al cierre del tiempo de juicio. Estamos viviendo las experiencias que nos avisan de que nosotros estamos ya en el tiempo del juicio a los vivos, porque estamos viendo señales que nos indican que esto es lo que se está llevando a cabo. Y la parte más importante viene en la siguiente parte del sermón, y eso es lo que vamos a tratar de compartir con los que deseen, y es nuestro deseo, hermanos, de que el Señor nos ayude a tener una preparación concisa y contundente. Nosotros pidámosle al Señor, hermanos, en esta mañana, que nos dé su Santo Espíritu, que nos hable, que nos inculque, que nos redarguya. Y tenemos que tomar decisiones específicas en nuestra vida. Todos los que estamos aquí hemos conocido la verdad presente y el mensaje actual para nuestro tiempo. Es una invitación para que cada uno piense un poquito más a fondo su decisión personal y que con ayuda de Dios podamos tomar este llamado que el Señor dice y que todos podamos recibir el sello que el Señor tiene para sus hijos en este día. Que este nuevo año que viene, que también, como se han escuchado mensajes, ¿verdad?, que nos indican de que hay personas que están colocando fechas, de que situaciones, más allá de las fechas, cosa que la palabra del Señor sanciona, que nosotros no somos llamados a ese tipo de pronósticos, es simplemente también una indicación de que el Señor está llamando la atención para de que de alguna manera prestemos atención a los eventos que están pasando y que cada uno haga su preparación. Que el Señor les bendiga, hermanos. Bendiciones.